Tomamos nuestros asientos. El Espíritu Santo de Dios es soberano y cuando Él nos quiere edificar, lo hace sin la necesidad de nada espectacular. Nosotros debemos de ser sensibles, receptivos y anhelar los dones del Espíritu para que, como cuerpo de Cristo, seamos edificados. Es el regalo hermoso que el Señor nos dio. Amén. Bueno, hoy vamos a ver una carta, porque ya terminamos con Primera de Corintios, ahora viene la fiesta y todo, o sea que comenzar ahora con Segunda de Corintios es como que van a haber muchos cortes. Entonces vamos a ver un libro que es una epístola universal, muy cortita, que es la epístola de Judas. No se asuste, no es el que traicionó a Jesús, si no, no estaría escribiendo una epístola, ¿no es cierto? Es uno de los hermanos de Jesús. Dentro de las distintas menciones que hay en la palabra del Señor, hay alrededor de 6 Judas, ¿no es cierto? Este es uno de los hermanos de Jesús, aunque la tradición católica señala que, lógicamente, para justificar la virginidad de María, que María no tuvo más hijos, pero no tiene un apoyo contextual. Sí, María siguió teniendo hijos, por supuesto no de la manera que nació Jesús, pero son medios hermanos de Jesús. Santiago, Judas, son de esos hermanos que de alguna manera lo pinchaban un poquito para que él se manifestara al mundo con sus dones, con sus milagros. No creían, mientras Cristo caminó en esta tierra, no creían en su ministerio terrenal, pero luego sí aceptan que su hermano era el Mesías. Entonces ninguno de ellos figura como el hermano de Jesús, sino como siervos de Jesús, porque reconocen realmente que más allá que su medio hermano, Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el Señor. Muy bien, habiendo introducido ya un poquito quién es Judas, vamos a estar hablando un poco del tema del libro, y el tema del libro tiene que ver con las falsas enseñanzas. Van a ver ustedes que a lo largo de las distintas epístolas el asunto de las falsas enseñanzas es un tema reincidente, ¿no? Va desde los maestros judaizantes, que ellos querían tomar un poquito del evangelio, mezclarlo con la ley, mezclarlo, hacer que el que aceptara la gracia también aceptara la ley. Teníamos los gnósticos, que eran personas místico-intelectuales que creían que para que la persona fuera iluminada tenía que tener un conocimiento y un estatus intelectual muy elevado. De ahí a diferentes herejías que se esparcieron a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Lo maravilloso de todo esto es que Jesús, antes de hablar, ¿no?, de las distintas dificultades que ocurrirían, como las habla el apóstol Pablo en las distintas cartas, Jesús señala este problema que iba a estar habiendo en el tiempo presente. No habló tanto de la iglesia en sí, sino de las dificultades por las cuales la iglesia atravesaría. Hoy por hoy la mayoría de ustedes ve por Facebook, por las distintas redes, muchas malas y falsas enseñanzas. En algunos casos llega a ser algo directamente grotesco. Ahora, ¿qué pasa? Esto grotesco fue reincidiendo, fue pasándose continuamente en las redes y ya la gente lo toma como algo normal. No lo toma como algo, mirá lo que está poniendo, lo toma como algo normal. Entonces, muchas barrabasadas que se hacen de arriba del púlpito, ya la gente lo mira como, acá el pastor que se tiró de cabeza no sé dónde, bueno, pasa, ¿no? Como si nada. Y hay que tener cuidado porque cuando yo algo me acostumbro, ¿no es cierto?, y lo tomo como normal, corro peligro de terminar tomándolo como cierto. Mientras me sorprende, tengo la oportunidad de estudiarlo, de saber si eso no es. Cuando ya lo tomo como algo normal, corro el peligro de poderlo aceptar en algún momento. Dentro de los dones que el Señor nos dio, el discernimiento es un don muy importante para poder comprender, para poder entender. Hay cosas que directamente no se necesita mucho discernimiento, está a la vista, pero hay otras que sí, que tienen apariencia de sobrenatural, apariencia de piedad, pero la realidad es que está negada la eficacia de esta, está negado el testimonio de Jesucristo a través de estas obras.
Los momentos o los peligros más grandes son cuando damos nuestros primeros pasitos, por eso la parábola del sembrador nos enseña, ¿no? Jesús mismo enseña cómo la semilla, cuando ni bien es sembrada, cómo el fuego de la persecución la hace perder, cómo los espinos y todos los obstáculos, ¿no es cierto?, también la hacen perder. Bueno, la falsa enseñanza es un medio también por el cual o se puede malformar la persona o se puede llegar a perder también. Los primeros pasitos, siempre es importante cuidar el corazón y como cuerpo de Cristo vigilar, ayudar a los hermanos que recién empiezan, que recién dan sus pasos en la fe, pero a veces la manera de ayudar no es solamente que de afuera no pase nada, sino nosotros no seamos ocasión de tropiezo. Todo eso y de esa manera cuidamos el crecimiento sano del cuerpo de Cristo. A manera de introducción hice una pequeña presentación muy informal con respecto a las falsas enseñanzas, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que podríamos hablar de dos aspectos de las falsas enseñanzas, ¿no? Las causas de las mismas, que son accidentales y deliberadas. O sea, yo puedo adoptar una falsa enseñanza de manera accidental o lo puedo aceptar de manera deliberada. Vamos a la primera. Las causas accidentales, primeramente puede ser la ignorancia. Uno de los errores que cometemos es que lo primero que ocurre en nuestra vida, por obra del Espíritu Santo, tenemos una experiencia con Jesucristo. Esa experiencia nos llena tal que nos parece que ya lo sabemos todo. Pero la realidad es que lo que nosotros acabamos de tener es la experiencia de que la nueva vida de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, entrara en nosotros, pero todavía no conocemos absolutamente nada. No conocemos la palabra, no conocemos nada. Tuvimos una experiencia con Él, pero estamos tan llenos, esa nueva vida, ¿no?, nos potencia, nos empodera de una manera tan grande que ya nos parece, ¿no?, que yo hacía locura cuando recién me entregué. Yo me ponía a hablar con los testigos de Jehová, con gente que estaba en su error, pero capacitada. Pero yo estaba tan lleno que me parecía que sabía todo y no sabía nada. Y 2 por 3 me dejaban tecleando, ¿no es cierto? Ahí me di cuenta la necesidad justamente de la preparación. Entonces, en 1 de Timoteo 1:13 dice, y habiendo ya sido antes, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, ahí tenemos uno de los aspectos, ¿correcto? Yo por ignorancia puedo justamente estar haciendo algo de manera equivocada. No es solamente la intención del corazón, es también la capacidad que yo tengo de creer y de ser dócil para ser enseñado. ¿Se comprende? Yo por ignorancia puedo aceptar una falsa enseñanza. Por tradición arrastro una religión, qué sé yo. Por moda adopto una filosofía religiosa. Por ignorancia, yo puedo estar cayendo en el error. Generalmente nosotros tenemos un criterio para medir y es el sentirnos bien. Si nos sentimos bien y es lógico, es de Dios. Si eso me trae, ¿no?, una sensación linda, está bien. Y todo eso es ignorancia. Por supuesto que una experiencia con el Señor te va a llenar, pero no son patrones absolutos para ver si algo es o no es. Y por mala interpretación. Acá damos un pasito más de la ignorancia. En la ignorancia no conocemos absolutamente nada. En la mala interpretación leímos un par de cosas, las asociamos con lo que nosotros sabíamos, lo que nos gusta, lo que nos conviene, lo que nos parece, y creamos un Frankenstein doctrinal, ¿no?, entre un pedacito de verdad y todo lo que nosotros queremos hacer. Cuidado con esto. A veces te pasa, ¿no?, que lees la palabra de Dios, recordás un versículo que tiene una misma palabra que el otro versículo. Entonces vos ya lo asociás y decís estas dos cosas dicen lo mismo. Y no siempre es así. A veces sí, a veces no. A veces una palabra en nuestro pequeño idioma español, sabemos que la Biblia en el Nuevo Testamento está en griego, un vocablo quiere decir un montón de cosas y más en el idioma griego. Entonces, lo que a veces en un versículo es una cosa, en otros es otra. Pero como nosotros todo esto a veces no lo conocemos, asociamos.
una cosa con la otra. Entonces, eso hace que tengamos una interpretación propia de las cosas. Me pasa una situación, leo algo que tiene que ver con la situación que me pasa y asocio que esto es directamente para mí Dios hablándome a mí. A veces el Espíritu Santo va a permitir que yo de esa palabra aprenda algo, pero nosotros en nuestra mente tenemos la capacidad de asociar. Por eso nos equivocamos tanto. Hacemos un razonamiento analógico de las cosas. Tomamos criterios, los asociamos inmediatamente. Si es parecido, hacemos un paneo general de las cosas y formamos un criterio o un concepto. Eso no está bien. Debemos de desaprender los rudimentos de este mundo para poder aprender la vida del Espíritu, la palabra de Dios. Entonces, la mala interpretación. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. ¿Recuerdan cuando Jesús les da una palabra? Entonces ellos, en vez de entender espiritualmente lo que Jesús les está diciendo, asocian, nos olvidamos del pan, nos está tirando una indirecta por esto. No, nada que ver. Imagínate, después les tiene que reprochar, le digo, si yo les multiplico los panes delante de todos, no les voy a estar reprochando esto. Solamente cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Malas interpretaciones. Por eso es importante prepararse. Y prepararse no es estudiar. Prepararse es ir a la palabra con la actitud adecuada, estudiarla para yo crecer interiormente, para que Cristo se forme en mí, no para inflar la cabeza, para ensanchar el espíritu. La segunda tanda de causas son las deliberadas, ¿no? Una es la interpretación propia. ¿Qué dice la palabra al respecto? Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación propia, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo tomo la palabra de Dios, la decontextúo y la utilizo para mi requerimiento, eso trae, lógicamente, es la interpretación propia y es una causa deliberada. ¿Qué es lo que hago yo? Quiero escuchar algo. Cuidado con esto, querida iglesia. Todos tenemos sueños, anhelos y deseos. Y Dios es el que pone el querer como el hacer. Dios es el que te va a guiar hasta el cumplimiento. Como hemos dicho en la vida de José, el Señor lo probó con el tiempo del cumplimiento de su palabra y cuando fue el tiempo, ya Dios hizo lo que tenía que hacer con él, lo mismo que es con José, es con la vida de cada uno de nosotros. Pero cuidado cuando la ansiedad, cuando la expectativa la llevamos por el lado carnal, porque vamos a estar esperando una palabra por el lado carnal que confirme lo que yo quiero hacer. Entonces voy a estar prejuiciando. Cuando esto es deliberado, esto se convierte en un problema. ¿Por qué razón? Porque vos estás enroscado con que Dios te hable y no te hable, que te esté diciendo lo que vos querés escuchar. La realidad es que vos tenés que ser tratado en otro montón de cosas, de las cuales vos no querés ser tratado, porque te parecen cosas insignificantes, y lo que te parece es que se concrete esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo la palabra de Dios o el Espíritu ministra en todas las áreas, pero no te dice lo que vos querés escuchar? Te empezás a poner medio loquito. Y te empezás a enojarte con el pastor y ya los sermones, ¿por qué te son aburridos? Porque lo único que vos estás esperando es lo que querés escuchar. ¿Y qué va a pasar con esto? Alguien te va a decir lo que vos querés escuchar. Y cuando alguien te dice lo que vos querés escuchar, tu interior está preparado para eso, te vas a ir, vas a murmurar y van a pasar un montón de cosas, ¿no es cierto?, que son producto, como lo vamos a ver en la carta de Judas, de caer bajo el engaño. Cuando yo solamente pretendo recibir algo y solamente eso es lo que espero recibir, estoy bajo el error. Cuando yo estoy bajo la docilidad, uso la situación que está trayendo ansiedad para mi vida para disponerme delante de Dios y que Dios trate en todo lo que tenga que hacer. José, por supuesto, quería que el sueño se cumpliera,
pero él tenía que ser preparado en todas las cosas antes de que el sueño se cumpliera. Muchas veces en nuestra vida es igual. Nosotros tenemos sueños para con Dios. Mejor dicho, Dios soñó con nosotros. Nosotros nos identificamos con esos sueños. Pero mientras tanto es necesario una preparación, una madurez para que cuando llegue el momento y el tiempo, ese sueño no fracase, no se aborte, sino que se pueda realizar de la forma correcta. Dios no es un Dios dador de cosas. Dios es un Dios formador de carácter y con ello todas las cosas. Vemos que la primer parte deliberada es cuando yo solamente quiero escuchar eso. Y la segunda es la enseñanza desvirtuada intencional, ¿no? O sea, primero yo estoy desvirtuado en mi capacidad de recepción, quiero recibir lo que yo quiero y de ahí no me muevo. Ahora, lo otro es cuando yo predico lo que vos querés que yo te predique. Entonces ahí esa enseñanza desvirtuada es intencional. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tenés a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. El contexto de todo esto, ¿qué es? ¿Por qué esa doctrina estaba enquistada? Porque había intereses que tenían que ver con que si esa doctrina era tocada o era movida de esa iglesia, con ello la gente se iba también. Entonces había un error enquistado. Muchas veces los predicadores, por temor a que la gente se vaya, no predican lo que tienen que predicar, predican lo que la gente quiere escuchar. Y eso es un grave error. Ese es el principio de una enseñanza mala. Después la intencionalidad puede ser por un montón de cosas, o porque la gente no se vaya, o por amor al dinero, o por lo que sea. ¿Cuántos ministros, cuántos líderes no exhortan a determinadas personas, ¿no es cierto?, porque consideran que son muy pero muy importantes esas personas y tienen miedo de ofenderlas? Todo esto desvirtúa el crecimiento sano del cuerpo de Cristo. Cuando algo es sano, es lo mismo para todos. Cuando el Espíritu Santo tiene que exhortar, exhorta. Cuando tiene que alentar, alienta. Y todos como cuerpo de Cristo recibimos esa enseñanza. Y cuando queremos recibir alguna cosa contraria o predicar alguna cosa contraria, entramos en lo que es la falsa doctrina o la falsa enseñanza. ¿Se entiende? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Después de estudiar todo esto, nosotros ya pensamos que estamos preparados. Pero la realidad es que cada vez que entra un falso profeta o cada vez que entra alguien que va a enseñar algo nocivo, no es alguien que entra con el cartel de falso profeta o que dice atrás en la remera falso profeta, ¿no es cierto? Sino que entra como falso profeta, pero entra como una oveja. Y primeramente logra consenso de todos y una vez que ha sido aceptado, por así decirlo, por el cuerpo de Cristo, su trabajo empieza de manera progresiva desde allí. Nosotros siempre nos pasaba que cada vez que íbamos a África aparecía un falso profeta, ¿no? Algunos repartían tarjetas de profeta, bueno, un montón de cosas raras, ¿no? Pero aparecían siempre cuando nosotros no estábamos. Siempre aparecían, ¿viste? Entonces, ¿de qué manera nosotros nos cubrimos de todo esto? Primero no tenemos que vivir la paranoia, ¿no? De ¿a dónde está el falso profeta?, ¿no? No tenemos que vivir, ser paranoicos a esto. Lo que sí tenemos que prepararnos y en la medida que crecemos de manera sana en el crecimiento de Cristo, en el carácter de Jesucristo, como consecuencia, lo que es falso y te das cuenta enseguida. Dicen que en algunas empresas que tienen que contar dinero para que los empleados no acepten dólares falsos, les hacen contar de a $100 $1.000.000, ¿no es cierto? Entonces lo hacen todo eso durante una semana. La última semana le ponen $1 falso en el medio del fajo. Y están tan acostumbrados a entrar en contacto con lo verdadero que cuando pasa el dólar falso inmediatamente lo detectan. Cuando vos estás acostumbrado a estar en contacto con la verdad, lleno del espíritu de la verdad, viviendo en la palabra de la verdad, cuando viene algo que no tiene ni pie ni cabeza, inmediatamente te vas a dar cuenta. ¿Amén? Vamos ahora sí de lleno al estudio. Empezamos con el versículo 1 de Judas, que no es el que lo traicionó a Jesús.
Judas, siervo de Jesucristo, está bueno cómo se presenta, ¿no? No como el hermano, no con ventaja, sino como siervo, ¿eh? Se mete ahí abajo. Y hermano de Jacobo, que es el otro hermano, ¿no? Pilares de la iglesia, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y está dando tres características, ¿no?, de lo que es un cristiano. Primero, los llamados. ¿Quién es cristiano? Los llamados. ¿Quiénes de los que están acá han sido llamados? ¿Y quiénes de los que están acá están convertidos? Bueno, todos los llamados están convertidos. Muchos se confunden porque muchos llamados, pocos convertidos. ¿Qué quiere decir eso? El llamado es para todos. La respuesta es lo que me hace a mí un convertido o no. La respuesta al llamado. No es que Dios llama a uno sí, a otro no. Dios llama. Cada vez que predicamos el Evangelio, cada vez que entregamos un volante, cada vez que hablamos a alguien de Cristo, el Señor está llamando. La respuesta es de cada uno de nosotros a ese llamado. Entonces, tres características. La primera es el llamado, la segunda es santificados. ¿Qué es santificados? Apartados de. O sea, nosotros no nos forzamos por ser santos. Nosotros nos forzamos por ser como Cristo. Como consecuencia, nos vamos separando de aquellas cosas que no edifican nuestra vida. No es que nos proponemos, hoy voy a ser lo más santito posible. Eso no funciona. Primeramente, fuiste santo por la obra de Jesucristo. Cristo te santificó en el momento en el que te declaró justo, te declaró santo. Vos sos justo, santo, perfecto delante de Dios. Bajo esa gracia viene un proceso de crecimiento en tu vida, en donde yo cada vez me voy alejando, que no quiere decir físicamente, sino es un desapego del corazón de aquellas cosas que antes me esclavizaban, y mi corazón se va uniendo cada vez más con mi amado. Ese es el proceso de santificación. No es una regla, no es una ley, es una respuesta de amor a Cristo. 2. Misericordia y paz, amor, o sea, multiplicado. Esta es una forma efusiva de saludo. Pablo generalmente también saluda de esta manera. Algunos del Evangelio de la Prosperidad toman el saludo de Pablo, cuando Pablo dice, espero que te multipliquen en todas las cosas, le pegan media vuelta a eso y bueno, y hacen cualquier cosa con eso. Pero lo que está diciendo con esto Pablo, sean totalmente bendecidos. Acá Judas está diciendo mucho más que bendecidos en todo, multiplicados en la bendición de Dios. Amados por la gran solicitud que tenía de escribidos acerca de nuestra común salvación. Acá está hablando de comunidad. Común salvación no te está hablando Gabriela salvada, Regis salvado, está hablando del cuerpo de Cristo. Ustedes han sido todos salvados. Entonces es la común salvación de todos ustedes. Me ha sido necesario. ¿Qué quiere decir? Esto implica el énfasis, la importancia. El problema de la falsa doctrina está siendo tan importante, ¿no es cierto?, que ya le es necesario. No es que digo, chicos, por las dudas. No, ya no es por las dudas. Es necesario que les escriba esto. Es importante. A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contender con la fe, ¿qué quiere decir? O sea, esto lo podemos dividir en dos partes. Yo contiendo cuando predico el Evangelio sano, como corresponde, como lo predicó Reggie el sábado, que fue una barbaridad, me encantó, habló del infierno, habló de la condenación, habló de la salvación, habló de todo, con amor de Cristo, muy lindo. Eso es el Evangelio completo. Con eso, ¿no es cierto?, yo estoy defendiendo la fe. Con eso yo estoy siendo un heraldo de la fe. Y muchas veces, sin entrar en la discusión, por favor no lo hagan esto, no entren en discusiones doctrinales, dice el apóstol, todo esto lleva a la impiedad. Si la persona no está interesada en aprender, no discutas con la persona, porque te pones igual que la persona y te enojas y la persona termina bien y vos terminaste mal, enojado y después tenés que arrepentirte. Entonces, no discutas con la persona. Pero sí el apóstol Pedro nos llama a que tenemos que estar preparados para presentar razón de nuestra fe. ¿Correcto? Entonces, eso es bueno. Creo que fue, ¿cuándo vino Mariano a casa? El martes. Me encantó justamente cómo él presentó razón de su fe, ¿no?, frente a una persona que era totalmente relativista, que todo puede ser como no puede ser, que quién te dice a vos que lo que vos crees es cierto, le decía, ¿no es cierto? Entonces él dice, bueno, vos, si todo lo llevás al relativismo,
Entonces, ¿qué pensás? Que la ley de gravedad, por ahora, si vos tirás una cosa cae al suelo, pero capaz que el día de mañana vos vas a tirar y se va para el techo. ¿Vas a creer eso? ¿Podés creer eso? Y no sé, le dijo. Bueno, es lo mismo. Yo no puedo creer que Cristo no sea Dios y que Cristo no es todo lo que Él dijo, no lo puedo sujetar a un relativismo. Entonces, presentando una razón a través de una ley, ¿no es cierto? De alguna manera lo dejó pensando a este muchacho. Entonces, en eso nosotros tenemos que estar preparados. No en salir a discutir a ver quién tiene la razón. Eso no lleva a ningún lado. Pero sí defendiendo la fe, afirmando a través de la predicación y del razonamiento espiritual de que quién es Cristo. El 4. Yo estoy hablando mucho. Si usted quiere preguntar algo, me para, me dice, me para, me tira algún papelito. Porque algunos hombres han entrado, ¿cómo entraron? Nadie entra con el cartel de falso maestro. Entran encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto contiene un poquito cuáles son los aspectos para que nosotros podamos darnos cuenta de que si el que viene, viene con verdad o viene con engaño. Vamos de nuevo. Los que antes habían sido destinados para condenación. Con esto no quiere decir, ¿no es cierto?, que uno es señalado para que se pierda, otro es señalado para que se salve. Todos tenemos un libre albedrío y todos tenemos la capacidad de decidir. En la soberanía de Dios, Dios conoce finalmente qué es lo que cada uno de nosotros decidimos y cómo terminamos, pero eso le pertenece a la eternidad de Dios. Nosotros somos responsables en el presente de lo que decidimos. Hacer el razonamiento, yo vivo como vivo, total, Dios sabe lo que va a pasar, eso no funciona, eso no es así. Dios sabe en su soberanía qué decisiones vamos a tomar nosotros, pero nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Ahora bien, esta gente parece que de alguna manera empieza bien o empieza de la forma correcta y termina mal. Esto es el testimonio de que esta gente es para perdición. Su manera de moverse, su no mantenerse firme en la verdad, su desviarse del camino. Entonces, hombres impíos, ¿no? Hombres impíos quiere decir hombres malos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. El contraste, ¿qué es? Es placer exagerado, desvergonzado, ¿no? La gracia de Dios, que es la libertad que recibimos por medio de la justicia y de la obra de Dios, ellos toman esa libertad para, en vez de crecer en el espíritu, darle rienda suelta a la carne. Yo soy libre del legalismo, de la religión y todo, pero libre para hacer la voluntad de Dios. Estoy libre de condenación para avanzar en los caminos de Dios, no para volver nuevamente a todo lo que tiene que ver con la carne, con el pecado. Bueno, ellos sí, evidentemente lo hacían de esta manera. Hombres impíos convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces el problema que ellos están teniendo es con la autoridad. No reconocen la autoridad de Dios. Cada vez que vos veas un falso profeta, un falso maestro, te vas a dar cuenta que ministra de una manera tal en la que pareciera que Dios lo sigue, en la que parece que Dios tiene que hacer lo que el hombre de Dios dice. Pero cuando vos ves hombres como Samuel, hombres de Dios, profetas de Dios, vas a ver hombres temerosos de Dios que tiemblan a la palabra de Dios, que piensan 2 veces antes de abrir la boca, porque están para agradar a Dios y no al hombre. Esa gente es gente que va a edificar la iglesia, que va a tener la palabra pura para ministrar al cuerpo de Cristo. La gente que se mueve de una manera irreverente, que no se sujeta a Cristo, que no se sujeta al temor de Dios, a la ley del espíritu de vida, esas personas, no vamos a adelantar veredicto, pero toma tu recaudo. Lo que estamos hablando es por la palabra de Dios. No aceptan la autoridad de Dios y de Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, acá va a empezar a hacer ahora Judas una serie de ejemplos, que son 3 ejemplos, para señalar, ¿no es cierto?, de qué manera
estas personas pueden comenzar bien y terminar mal. El primer ejemplo que hace es el del pueblo de Dios, que habiendo sido salvados, saliendo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto parece una obra, ¿no es cierto?, inflexible de juicio. La realidad es que la incredulidad es la base que nos lleva a la caída. No es la incredulidad inmediata sobre algo, es la práctica continua de la incredulidad. La práctica continua de la incredulidad, ¿qué está haciendo? Está opacando la fe por medio de la cual soy justo y soy salvo. La está opacando. Y yo estoy haciendo prevalecer. Ahora, una persona incrédula obra como alguien incrédulo. Una persona con fe obra como alguien bajo el señorío de Jesucristo. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? ¿El pueblo simplemente fue incrédulo? No, en su incredulidad, ¿qué hacía? Murmuraba contra Moisés, murmuraba contra Dios, querían volverse atrás, dividían el campamento. Moisés se iba al monte y ellos hacían cualquier cosa abajo. Levantaron 2 ídolos para volverse de nuevo a Egipto. O sea, la incredulidad lleva al hombre a apartarse y a endurecerse de Dios, como la fe lleva al hombre a identificarse con Él. Por eso, en mi tiempo personal, yo debo de tener o ser vigilante respecto a mi confianza sencilla en Cristo. Cuando algo comienza a sustituir la plenitud de Cristo en mí, es porque algún principio de incredulidad está empezando a endurecer mi corazón. Y en esto me conviene revisarme. Si yo creo que Dios va a hacer lo que me dijo, yo voy a esperar en el desierto. Pero si yo en el desierto tengo dudas de lo que Dios va a hacer, voy a buscar otra cosa, irme lo más antes posible del desierto. Si Dios me está diciendo quédate quieto y espera lo que yo voy a hacer, si confío en Dios, sé que en esa quietud Dios va a edificar mi vida y Él tiene propósito hasta que cumpla su tiempo. Si yo soy incrédulo, voy a ser desobediente a lo que el Espíritu me marca y no voy a quedarme quieto, me voy a mover tratando de salir a mi manera de la situación. Todo esto tiene que ver con la incredulidad. Y este es el ejemplo que está dando el primero acerca del pueblo. ¿De qué manera los destruyó? No es que les mandó un juicio, sino que permanecieron en el desierto. Cosecharon su incredulidad. Si Dios tiene algo para tu vida, Dios quiere hacer algo con tu vida y vos te mantenés por incredulidad, aparte de eso, y no entras sobre eso, te vas a morir en el desierto, te vas a morir dando vuelta. Nunca vas a entrar a lo que Dios te dijo porque no querés renunciar a lo que tenés que renunciar, no querés dar el salto de fe, sino que siempre vas a estar dando vuelta en ese mismo lugar. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas sobre esto? Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Este tema es muy complicado, no lo vamos a hablar hoy, lo de los ángeles, los hijos de los hombres y todo, porque es largo. Simplemente a lo que está haciendo, lo que está haciendo mención es que estamos hablando de autoridades espirituales, hablamos de un pueblo escogido que por incredulidad se desvió del propósito, y hablamos también de autoridades espirituales, ¿no es cierto?, que por rebeldía se desviaron. O sea, ambos recibieron la retribución propia a su rebeldía. ¿Se entiende? Siempre todo esto está ilustrando el carácter del falso maestro. El 7. Como Sodoma y Gomorra, tercera ilustración, tenemos el pueblo de Israel, tenemos los ángeles y tenemos Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran extremadamente prósperas. No era solamente el pecado, ¿no?, de la lascivia que había en este pueblo, también el orgullo y de la prosperidad. Ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufrimiento, el castigo del fuego eterno. Ciudades florecientes, ciudades bendecidas, pero por la rebeldía del hombre, ¿no?, terminan en el juicio. Entonces, aquí nos está mostrando de alguna manera a través de estos 3 ejemplos que Dios no tiene favoritos. Dios puede bendecir, pero si vos tomás la actitud deliberada de correrte de esa bendición y hacer todo lo contrario, estamos hablando de vicios contra naturaleza, estamos hablando de cómo los ángeles desafiaron su dignidad, estamos hablando de cómo el pueblo de Dios, viendo la mano de Dios obrar, fueron completamente rebeldes, después cosechan el fruto, ¿no es cierto?, de su propia rebeldía. Esto lo toma como ejemplo para señalar lo que les espera a los falsos profetas.
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿por qué soñadores? Porque en vez de decir delirantes, ¿no? Son soñadores. Son personas, ¿no? que hacen de alguna manera, cautivan la mente de las personas, fascinan la mente de la persona, sueñan, hablan cosas infladas, la gente coopera con ello también. O sea, viven todos una gran ilusión que no tiene nada que ver con la fe sencilla en Cristo. Mancillan la carne, esto tiene que ver con lujuria, tiene que ver con pecado, ¿no es cierto?, de índole sensual, rechazan las autoridades, volvemos ahí, tenemos de nuevo lo que son la rebeldía a la autoridad, y blasfeman las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El ejemplo que está tomando acá Judas es que estos falsos maestros que deliran, ¿no? que se ponen por ahí a decirle cualquier cosa al diablo, ¿no? y que hacen cosas raras, estos falsos maestros los compara con Miguel, que es el arcángel, ¿no es cierto?, de mayor nivel. ¿Qué es lo que está haciendo? Él, que es el arcángel más elevado de todos, no se atrevió a proferir ningún tipo de maldición sobre el enemigo, aunque pelea contra el enemigo. Pero no es que dice, o sea, que habla cualquier vanidad, cualquier cosa. Respeta de alguna manera la autoridad, aunque tiene que pelear contra el enemigo, ¿no? Considerar la autoridad del enemigo como es, te va a llevar siempre a la victoria. Vos en Cristo tenés más autoridad, pero el enemigo tiene autoridad si vos estás en pecado o si vos estás en flojera espiritual. Considerándolo de la manera correcta, vas a tener victoria. Entonces, el ejemplo que está mostrando, si una autoridad superior hace esto, estos hombres que no conocen absolutamente nada, que se ponen a decir cosas que no entienden contra el enemigo, están dando el testimonio de lo que realmente son, falsos maestros. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, repetimos lo mismo, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esto es cuando hablamos un poquito a los errores no prejuiciados, aquellas cosas que nosotros queremos interpretar a nuestra propia manera, con nuestra propia naturaleza carnal, y eso, ¿no es cierto?, llevamos adelante un error que lo único que hacemos es lastimarnos a nosotros y lastimar a otros. Hay de ellos, porque han seguido, acá también 3 ejemplos, que son los 3 errores. El camino de Caín, ¿cuál es el camino de Caín? Es el camino de la religión muerta. Es el camino de la falta de fe, de las obras propias. Esto parece inofensivo, sin embargo, la religión muerta nos lleva al homicidio. ¿Correcto? ¿Qué hace Caín? Caín presenta una ofrenda desde sí mismo. El Señor no la ve con agrado. Envidia al hermano que da al Señor la ofrenda que corresponde. Siempre la religión muerta tiene envidia del hombre o la mujer de la verdad. Lo vemos a Saúl y lo vemos a David. Vemos esta dicotomía a lo largo de toda la historia. Lo vemos a los fariseos y los vemos a Jesús. La religión muerta no se queda quieta. La religión muerta atenta contra la verdad. Es política religiosa. Es más peligrosa que la política secular. El hombre religioso tiene envidia del hombre espiritual, porque lo pone al descubierto y tiene pensamientos de mal para esa persona que lógicamente son homicidios. Bueno, Caín definitivamente mató a su hermano. Se lanzaron por lucros al error de Balaam. ¿Cuál es el error de Balaam? La religión por dinero. Balaam, ¿no es cierto?, es seducido por Balac para que este profeta maldiga al pueblo de Israel. Y este profeta quiere jugar, ¿no es cierto?, a las dos puntas. Le gusta todo lo que Balac le da, honores, riquezas y todo, pero Dios no le deja maldecir al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que termina haciendo Balaam? Dice, bueno, mirá, Balac, mandale a algunas chicas, algunas moabitas lindas, ¿viste? Y ellos van a pecar y van a caer bajo maldición. Y con eso ya está. Entonces, ¿qué pasa? Vos fijate el razonamiento. Bueno, no hago lo que Dios me prohibió, ¿no? Pero le sugiero al otro que haga algo para que el resultado se provoque y yo me quedo con la plata. Entonces, ahí está el espíritu religioso también y ahí está el motivo. Lo hago ¿por qué? Por el lucro. Lo hago por el dinero. Entonces, no me interesa la oveja, no me interesa el crecimiento, el bien del pueblo. Lo que me interesa es obtener de ello ganancia para mí. Cuidado porque esto no solamente tiene que ver con la persona que preside, también tiene que ver con parte, con el miembro del cuerpo.
Si yo simplemente en la iglesia voy a buscar mi bien propio, voy a lastimar al resto. No que necesariamente lo vas a hacer de manera directa, pero el egoísmo lastima a los que te rodean. El egocentrismo lastima a los que te rodean. La indiferencia y el no hacer nada por el semejante lastima al que está al lado tuyo. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién es Coré? Coré es un levita, no levita de casta, sino levita escogido, ¿no es cierto?, señalado para llevar las labores del templo, y esta persona pone, de alguna manera, en tela de juicio el liderazgo de Moisés y Aarón. Entonces presentan un incensario, con ese incensario. ¿Me entienden? Presentan un fuego extraño delante del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, el Señor acepta el fuego verdadero, no acepta el fuego extraño, se abre la tierra, los traga, ¿no es cierto? Confirmación. Moisés sigue siendo el líder. Pero ¿cuál es el pecado? El pecado es que desafían la autoridad. ¿Por qué? Porque su deseo es yo quiero estar ahí arriba. ¿Por qué? Él sí y yo no. Yo quiero ser como Él. Por favor, entendamos esto. Dios tiene para cada uno de ustedes algo. Dios tiene algo específico. Y tu éxito es encontrar en Dios lo que Dios tiene para tu vida. Moverte fuera de eso te va a llevar a moverte fuera de los límites que vos podés resistir. A vos te parece que podés hacer determinadas cosas, pero si Dios te dice que no, es porque no las podés hacer. Como también cuando a vos te parece que determinadas cosas no las podés hacer y Dios te dice sí, es porque te capacitó para ello. Pero cuando vos de tu propia voluntad querés meterte en un baile en el que no sabes bailar, la vas a pasar mal. Y capaz que vas a tener resultado, pero vas a perder lo más importante de todo, que es tu corazón. Mientras yo pueda llevar a cabo el ministerio, mi corazón sea para con Dios, el centro de mi amor sea Jesucristo, yo pueda seguir siendo delante del Señor barro, moldeable para Él. Todo esto siga ese camino está bien, pero el día que yo me pierda en mi identidad espiritual y comience a tomar una identidad que no es la que Dios escogió para mi vida, para poder llevar adelante lo que yo quiero hacer, a partir de ese momento perdí absolutamente todo. Cuidado con esto. ¿Se entiende? ¿Sí o más o menos? Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué quiere decir? El ágape, ¿qué era? Era la fiesta del amor fraternal, era la cena del Señor. ¿Por qué son manchas en vuestros ágapes? Son manchas porque estas personas eran obstáculos en el momento que se celebraba la unidad comunitaria, la unidad de cuerpo de Cristo. Entonces esas personas, como dijimos anteriormente, en su egoísmo no hacían nada por el otro. El otro estaba ahí para compartir con el hermano, para edificar, y este lo único que buscaba era su propio interés. Esto pasa en la iglesia cuando la persona viene, es indiferente a todo el resto del cuerpo de Cristo, busca solamente lo suyo, ¿no es cierto?, y no da nada a nadie. Comiendo impúdicamente con vosotros, lo mismo que venimos diciendo, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Todo esto te está hablando cosas que están pero que no hacen nada. Es como el té. No, el mate cocido era, no hace ni bien ni mal. ¿No? La estrella errante, el marinero quiere mirar la estrella y la estrella se fue, ya no se puede dirigir más. La nube, ¿está la nube? ¿Trae agua? No, no trae agua. ¿Y qué hace? ¿No? Está ahí, da vuelta. Entonces son cosas que están pero no hacen absolutamente nada. Entonces eso es esta gente. Al contrario, sí hace y hace mal, ¿no? ¿Cuál es el fin de estas personas que avanzan en esta avaricia, en esta maldad, en este interés propio, en este acérrimo egoísmo? Lamentablemente ellos mismos están trazando su propia condenación. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Acá es medio complicado, profetizó Enoc. ¿Y de dónde sacamos que profetizó Enoc? Hay un libro de Enoc que era utilizado por los cristianos primitivos hasta Cristo, ¿no es cierto? Es un libro apócrifo, del cual probablemente Judas tomó, como también Pablo en alguna ocasión toma dichos de algunos filósofos para respaldar una enseñanza espiritual.
para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Seguimos? Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ahí tenés, es eso. Esa es la esencia de un falso maestro. Cuidado con los aduladores. Una cosa es la honra, otra cosa es el reconocimiento y otra cosa es la adulación. La honra fortalece a la persona, porque la honra de alguna manera es un reconocimiento sobre el servicio para con el Señor. Pero cuando la persona no tiene fruto, no tiene nada, y viene otro y lo adula, no sé de qué, es porque quiere sacar algún provecho al respecto, ¿no es cierto? Entonces, esto es un poquito el carácter que tienen estas personas. ¡Qué lindos que están todos hoy! Son todos triunfadores. Y te empieza a adular y te empieza, viste, ¿entendés? Y vos te sentís, qué bueno, ¿no? Qué lindo. Y empieza a haber una respuesta, una ida y vuelta. ¿Qué es lo que quiere la persona? Quiere sacar provecho de vos. Quédate acá, seguí viniendo, poner la ofrenda, quiere todo eso. Para cuando realmente, por medio del Espíritu del Señor, vos edificás al cuerpo de Cristo a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de la exhortación, del consuelo, de la fortaleza. Vos no te comprometés con la persona, te comprometés con el Señor para que su cuerpo sea edificado. No buscás la aprobación de las personas, buscás la aprobación de Cristo. Y vos tenés que buscar lo mismo. No tenés que buscar que el predicador diga lo que vos querés escuchar, sino que haya palabra de Dios para que tu espíritu sea edificado. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina del Nuevo Testamento es los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento fundacionales. Ahí se cierra el canon. Hasta ahí es la revelación de la palabra de Dios. Apóstoles fundacionales son los 12, ¿no es cierto? Judas, por supuesto, no, sino que Pablo. Ese es el canon, ¿correcto? Esa es la palabra. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según su malvado. Volvemos de nuevo a lo que dijimos al principio. Jesús, los apóstoles, ¿qué señalaban? Este hecho real. No solamente fue real en esa época, es real y más que nunca en este tiempo presente. Y es una señal de los últimos tiempos. El engaño, la dureza del corazón, la apostasía, es una señal de los últimos tiempos. Todo lo que usted ve de ideologías, todo lo que usted ve de grandes errores, por más que nosotros nos querramos agarrar contra la sociedad, esto es un espíritu, es el ministerio de iniquidad que viene operando hasta el final de los tiempos, que está preparando todo el escenario y todo el ambiente para la expresión del hombre de pecado que es el anticristo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Causan divisiones, ¿por qué? Porque el falso profeta viene y causa división. Siempre en una iglesia hay un remanente. O toda la iglesia es un remanente, que eso es lo perfecto, o en una iglesia hay gente que viene, busca lo suyo, y gente que busca lo de Cristo. Por supuesto que si cae un muchacho de estos, ¿con quién se va a querenciar? Con los que buscan lo suyo propio. ¿Y qué hace? Divide. Pone a uno contra el otro, ¿no es cierto? Pone, si hay alguien que es fiel a la palabra, que el pastor es fiel a la palabra, ese lo va a poner contra el líder, contra el pastor, o sea, causan divisiones. ¿Cuál es el carácter? Dice sensual. ¿Qué quiere decir con sensual? Que funciona en lo sensitivo, funciona en el alma, funciona en los sentidos, en la carne, no en el espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Pablo con respecto a las lenguas? Que él hablaba lenguas más que cuando estás solito en tu casa, cerrar las ventanas, ¿no? Habla lenguas, ora en lenguas. Eso es orar en el Espíritu, más allá de lo que tu lengua, tu lenguaje, mejor dicho, y tu mente da. La expresión de tu espíritu por medio de las lenguas a Dios. Orá en el Espíritu. Orá en el Espíritu. Orá continuamente en lenguas. Y si Dios te da más lenguas, orá más en lenguas. Acá, reservate, porque si hay alguno nuevito no lo va a entender, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí te pones la manita y orá en lengua también. No de acá arriba con el micrófono, no, porque si no es un cambalache. Pero
¿Mm? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Palabrita chiquita, conservaos en el amor de Dios. ¿Qué aprendimos del último sermón que tuvimos? ¿El amor qué es? No aprendimos nada del último sermón que tuvimos. El amor es identidad, ¿correcto? No es un acto de amar, es la identidad de Dios adentro mío que se expresa. Todo acto de Dios es amor, aún el juicio es un acto de amor. Toda expresión de Dios es una expresión de amor, porque Él no tiene amor, Él es amor. Ese amor en nuestra vida es una identidad. A algunos que dudan, convencelos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. ¿Qué quiere decir esto? Aborrecer es menospreciar, no quiere decir directamente que te dé, por ahí es fuerte la palabra, que te dé asco la persona. No tiene que ver con eso. Que te dé asco lo que hace, pero seguí amando a la persona. Considerá mal sus obras, pero considerá a la persona perdida, ¿no es cierto?, que por favor vuelva de nuevo al Señor. Orá e intercedé por esa persona. Orá e intercedé. Bogá por la persona para que la persona sea salva. Nosotros tenemos una misión como iglesia. La misión no es venir a escuchar la palabra. Eso es un medio que nos permite a nosotros crecer y concientizarnos. La misión que tenemos es salvar al perdido. Esa es la misión. Estamos acá para cada vez crecer de una manera mayor, no para predicarnos a nosotros mismos, sino para ganar al perdido. Para eso el Señor edificó su iglesia, el cuerpo de Cristo. Para eso murió, resucitó y su Espíritu lo envió, para que hagamos su obra. Su obra es ganar al perdido. Por eso tu oración tiene que estar presente para lo que va a pasar mañana en el Congo. Vamos a ir a buscar a esa gente perdida. Y vos en lo particular no tenés que esperar un evento para buscar el perdido. Buscalo cada día en las relaciones que el Señor a través del trabajo, del estudio, permite tener. No seas indiferente a la gente que se pierde porque ellos necesitan lo que vos tenés. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante del Señor, su gloria y con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y con eso Judas cierra esta carta. Nos desafía a poder permanecer despiertos. La falsa doctrina, la falsa enseñanza puede ser producto de nuestra ignorancia, puede ser producto de nuestra naturaleza caída, puede ser producto de gente malintencionada, pero en cada una de las cosas somos responsables. Somos responsables de vivir a Cristo de la manera correcta, de crecer de una manera sana, de aceptar cuando Él nos está llevando al crecimiento verdadero, de discernir lo que es de lo que no es, pero sobre todas las cosas de vivirlo. Y ese es el desafío que tenemos. Amén. Nos ponemos de pie. Voy a estar invitando a Johnny. Si podés pasar, Johnny, para pasar la ofrenda a nuestro